amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente desde este lado de la cámara, del micrófono, con una invitada súper especial. Ella es una de las personas con las que yo comparto muchas conversaciones en cuanto a esto del desarrollo personal y sobre todo una parte muy linda que es la alimentación. Mi invitada se llama Patricia Molina, ella es doctora en nutrición, es mamá, es deportista, es apasionada por el desarrollo personal y tiene un punto a favor porque sabe su numerología o su personalidad en el enneagrama, que eso a mí es una de las cosas que me encanta. Y en las conversaciones que hemos tenido con Pachi, siempre hemos llegado a un punto en el que uno tiene que conocerse para saber cómo manejarse en la vida. Y precisamente parte importante de esto es cómo me alimento también, qué como, por qué como, cuándo como, y es lo que queremos conversar con Pachi. Pachi, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera que se presente un poquito para poder compartir con los amigos en qué punto de su vida está ahora y cómo llega a su momento actual. Perfecto, Juanjo. Primero, para mí es un orgullo que me haya invitado, así que le agradezco muchísimo. Mi nombre es Patricia Molina, soy médico nutrióloga, ya estoy más o menos como 10 años acá en la ciudad. Mi pasión, siempre fui deportista y me gustaba la nutrición. Desde chiquitita iba a trotar y hacer ejercicio con mis papis y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la vida nos va presentando momentos especiales para que sigamos aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? Siempre fui, como yo le he comentado, yo era la única niña de la casa. Claro. Tengo 2 hermanos varones, entonces siempre fui la niña mimada y la que todo me salía perfecto. Y si algo no estaba acorde a lo que me gustaba, pues mi papá lograba acomodarme para que la niña no sufriera. Claro. Y al mismo tiempo siempre fui comparada con mis hermanos. Entonces, no hagas eso porque tú eres mujer, o si hacía algo, pareces varón, porque haces eso, y cosas así. Soy la personalidad tipo 1, soy súper perfeccionista y lamentablemente, digo lamentablemente por un lado, porque eso me ha llevado a conflictos en ser exagerada en mis cosas, en mi orden, en mi limpieza, en mi perfección, en que los niños estén así, asado, cocinado. Pero por otro lado, también tengo mi lado bueno, que es el ser organizada, puntual, trato de cumplir todas mis metas, obedezco todas las leyes y todas las cosas como muy reglamentaria, ¿no? Creo que la pandemia fue un punto clave para mí también, porque en el momento en el que estábamos todos encerrados, yo seguía como incómoda conmigo mismo y me pegaba con mi pobre marido. Entonces empecé a darme cuenta que el problema no era desde afuera, sino el problema era yo. Entonces empecé por mi parte a buscar algo de autoconocimiento y como estuvimos encerrados, me tocó hacerlo en parte virtual. Entonces creo que fue una de las formas en las que pude despertar un poco mi conciencia y empezar a darme cuenta de mis acciones y poder entender a los demás. Exacto. Y al mismo tiempo, un poquitito antes de eso, tuve una lesión de mi rodilla, la cual me costó muchísimo salir de ella. Y la vida me trajo hasta usted como profesional y fue el único que me permitió de nuevo empezar a trotar, ¿no? Y lo que yo siempre le decía en la terapia a la que yo asistía con usted, más era una terapia psicológica que física, eran las dos. Claro que sí, en realidad pero que conversábamos sí. Tanto que nos faltaba el tiempo para seguir conversando de todos estos temas. Y obviamente dentro de ellos, pues la nutrición creo que es un tema muy importante. Soy mamá, soy profesora, soy doctora, soy esposa, soy amiga y hija, y bueno, trato de hacer de todo un poco. Llego agotada, obviamente, porque ese es mi rasgo perfeccionista de tratar de quedar bien con todos y hacer exactamente. Pero bueno, eso es lo que la vida me dio y como dicen, si la vida te da limones, pues tienes que aprender a hacer limonada. Exactamente, claro que sí. Pachi, hablando de vida y de los maestros que podemos tener desde un inicio, ¿cuál diría usted que son sus maestros de vida? Yo diría que mis maestros de vida son mi propia familia, ¿sí? Mis padres, mis hermanos, mi marido y mis hijos.
¿sí? Y tal vez mi familia política también, como que son las personas siempre más cercanas a mí, Exacto. porque el ir aprendiendo, el autoconocimiento me ha hecho entender que muchos de ellos son mis espejos. Ujú, tal Entonces, cual. si le critico a uno por una cosa, pues sé que probablemente yo estoy teniendo algo de lo que le estoy criticando al otro. Exactamente, claro. O si me quejo por algo, entonces veo retrógradamente y digo, bueno, a lo mejor, no sé, pues me invento, mi mamá era así. Ujú, O le veo a mi hija que jugamos cartas y acomoda las cartas así perfectas y digo, no, le pasé mi perfeccionismo claro. excesivo porque ella está acomodando las cartas demasiado perfectas para un juego, Claro, ¿no? invitarle a salir un poco de ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que maestros tenemos muchos Ujú, y cada día vamos aprendiendo alguna cosita, ¿no? Y lo que claro más que me sí. ha pegado esto es de tener un espejo y que siempre vamos a tener esa misma piedra para tropezarnos hasta que podamos aprender a dar el paso una vez que reconocimos el error adentro. Exactamente. Sí, yo digo, es algo mágico cuando eso ocurre, porque es como usted dice, estamos con la misma piedra ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo, y cuando uno logra hacer ese cambio interior, esa introspección, es como que automáticamente algo se desactiva en la vida y deja de pasar automáticamente y es lo lindo. Y sobre este punto, Pachi, quisiera preguntarle a nivel de aprendizajes de la vida, ¿cuál ha sido el aprendizaje con el que de pronto se ha tropezado y dijo, no, esto tengo que hacer las cosas diferente, tengo que ver la vida de forma diferente y le dio un antes y un después? Yo creo que el esperar de otra persona, ¿sí? Ujú, El siempre esperar que el otro se tenga tal o cual actitud para yo tener una mejor actitud. O exacto. el esperar que el otro tenga tal actitud para yo estar feliz o estar en paz. Ujú, qué buen Entonces, concepto. yo creo que eso fue un antes y un después, porque si yo estoy bien, así el resto de las cosas estén más mal a mi alrededor, Ujú, trato como de tranquilizarme o trato de vivir el momento, cosas que exacto. justamente como perfeccionista y como hiperactiva que soy, tengo Claro. 20.000 cosas, para mí a veces es muy difícil enfocarme en el momento porque siempre Ujú. tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces yo diría que el vivir el momento y el no esperar nada de nadie, sino tener una paz uno mismo. Exacto, qué buen aprendizaje y qué buen concepto que nos deja. Y pasando un poquito a la siguiente pregunta, el tema del podcast es quebrando cascarones, nuestros sistemas de pensamientos, de creencias, de conceptos. ¿Cuál ha sido el cascarón más difícil de quebrar en su vida? Eh, yo diría que salir de muchos dogmas, Ujú, ¿sí? A la cual fui enseñada desde pequeñita y el aceptarme que todos somos algo imperfectos, ujú, porque al ser un número uno, claro. quiero ser perfecta en todo. Y eso yo diría que uno de mis grandes maestros es mi marido, porque somos muy parecidos en muchas cosas y chocamos, pero en otras cosas somos muy Muy diferentes. diferentes. Entonces me tocó salir de ese punto de comodidad en el que yo vivo Ujú, para vivir un poco más la imperfección, el desorden, la impuntualidad. Y claro. son cosas que me cuestan y me Ujú, cuestan hasta ahora, pero claro. sé que eso es parte de la vida, ¿no? Y el aceptar a los otros tal cual son y no tratar Ujú, siempre exacto. de cambiarlos a mi manera. Claro que sí. Y es súper lindo cómo va anclando todas las ideas con la personalidad y con con los términos del enneagrama. Y bueno, yo me comprometo también a ahondar un poquito en esto para la gente que nos esté escuchando y que de pronto no conoce. En algunos capítulos vamos a hablar de eso. Y bueno, entrando en tema, Pachi, ya de lo que es la alimentación, de lo que es la parte emocional y la alimentación, yo quisiera primero establecer una diferencia para la gente. Eh, es lo mismo comer que alimentarse, porque todos comemos, pero no sé si todos nos alimentamos. Desde su punto de vista profesional, ¿hay una diferencia acá? Totalmente. El hecho de comer es el simple acto de coger un alimento e introducirlo a mi cuerpo, ¿no? Y Ujú, el alimentarme o nutrirme es que yo esté buscando unos alimentos adecuadamente
nutricionales, ¿sí? Que estén perfectamente equilibrados para que aporten algo a mi cuerpo, ¿sí? Exacto. Entonces, la verdad es que hay un error muy grande también con el peso, ¿no? Porque a Ujú. veces dicen, claro, es que necesito bajar de peso, o él está gordito y está súper bien alimentado, no necesita nada más. Exacto. Cuando es a veces totalmente paradójico, pero es así. A veces las Ujú. personas con sobrepeso u obesidad están mal nutridas porque están carentes de muchos nutrientes, y a veces las personas delgadas comen mejor Claro. y tienen mucho mejor aporte en cuanto a vitaminas y macronutrientes, como son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, ¿no? Entonces, Exacto. el acto de comer es simplemente el llevarse algo de alimento al tracto gastrointestinal, y el alimentarse o nutrirse es entregar nutrientes a nuestro cuerpo. Ujú. Exacto. Yo soy partidario y es lo que habíamos conversado alguna vez, que para mí la salud, el acto de estar saludable, de mantenerse bien, empieza desde la alimentación, ¿no? Ahora, últimamente en este tiempo conversábamos, todo el alimento procesado que tenemos de pronto nos facilita en este ritmo de vida tan acelerado y no consumimos lo que deberíamos, porque todo viene con una cantidad de químicos que también yo creo que nos afecta a nivel emocional. Ujú. Claro, lo que yo siempre le he dicho, Juanjo, yo creo que somos lo que comemos, ¿no? Exacto, Y a la final somos lo que comemos. Esto se va a ver reflejado tanto en la parte física como interna. claro, Porque si yo escojo productos de mala calidad o productos procesados, a la larga esto me está haciendo también a nivel cerebral que mis neurotransmisores estén alterados o se produzcan en porciones o proporciones distintas. ujú, En cambio, si yo como ciertos alimentos más balanceados, en mi cuerpo va a haber un balance o una homeostasis que también va a permitir que mi cerebro, ¿sí? Y obviamente junto con el ejercicio y el estilo de vida, yo pueda estar claro, más tranquilo. claro que sí. Y ahora, Pachi, dándole la vuelta un poco al concepto, si bien la alimentación influye sobre nuestro estado de ánimo, también nuestro estado de ánimo influye sobre lo que comemos, ¿no? Porque es muy común escuchar a la gente decir, es que cuando estoy deprimido, ansioso, voy a la refrigeradora y me meto dulce o lo que sea como loco. ¿Por qué hacemos eso? A ver, yo creo, Juanjo, que esto es un concepto bastante grande, ¿no? Ujú. Justo usted el otro día en un podcast dijo que los padres o las mamás genéticamente podemos ya predeterminar ciertas cosas o ciertos actuares de nuestros hijos, Ujú. ¿ya? Lo mismo se hace con la comida, y eso se llama epigenética, ¿sí? Que yo por comer cierto alimento puedo alterar la parte genética de mi hijo en el embarazo. Ya. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, el placer del comer, del tener algo rico en la boca, ¿sí? Eso está sí o sí detectado, que tanto el apetito como el hambre están a nivel del cerebro en el hipotálamo. Ujú. Entonces, el placer de comer es tan hedónico como cualquier otra adicción. Cualquier otro ¿Sí? placer, claro, Como fumar, como un vicio, como una droga, como el ejercicio, es igual de hedónico la comida. claro. Y hay cerebros que están más acostumbrados a ello, porque Ujú. puede ser que desde niños les acostumbraron a que el premio o que el placer era la comida. Ya, claro. Lamentablemente también en la actualidad tenemos yo diría que un analfabetismo emocional en nuestros niños, Ujú. ¿sí? Entonces no aprendemos a decir lo que siento, y como no entiendo, Exacto. entonces busco algo que mejor me tape eso y me dé placer. Ya, Y yo claro. algo de eso puede ser la comida. Ujú. Recién a finales del año anterior salió un artículo en el que ya divide, por ejemplo, a la obesidad. Yo sé que me estoy yendo a otro lado, pero ya se distingue 4 tipos de obesidad, Ujú. ¿sí? Hay un tipo de obesidad en el que se llama el cerebro hambriento, ¿sí? Es decir, que yo tengo la necesidad de comer a nivel central. Ya. Tengo también el intestino hambriento, que quiere decir que yo como, pero no me sacío y Ujú. sigo comiendo porciones grandes hasta en verdad sentir saciedad. Tengo también el comedor emocional, que es este comedor que si estoy o muy triste o muy feliz, pues todo también va a la Claro. comida, ¿sí? Y también tengo un
tipo de comedor que se llama quemador lento, que quiere decir que su tránsito gastrointestinal podría ir más lento, o que también puedo medir por una calorimetría indirecta, esto quiere decir medir cuántas calorías realmente quema mi cuerpo, y que yo sea más lenta en quemar esas calorías. Entonces, dentro de esta parte, de estos 4 subtipos, destaca muchísimo la parte emocional, e incluso puede ser hasta un 12% de las personas con sobrepeso u obesidad pueden tener este tipo de hambre, ¿no? Esta hambre emocional. Y la verdad es que yo le diría que de todos los pacientes que vemos a diario en la consulta, yo pensaría que de 10, por lo menos 6, o si no son 7 pacientes, tienen algo emocional que no ha sido tratado y van hacia la comida. En medicina estamos ya obviamente tratando con ciertos medicamentos que van dirigidos hacia estos tipos de sobrepeso u obesidad que le acabo de nombrar, pero muchas veces, la mayoría, yo diría que para mí es un soporte gigante el trabajar con alguien la parte emocional. Claro. Sí. Y con esto que me dice Pachi, me viene a la mente un libro de Deepak Chopra que se llama ¿De qué tienes hambre? Que le había leído hace un par de meses, y me pareció uno de los libros más reveladores en cuanto a esto de la comida y de meterse la alimentación. Él dice que cuando una persona, lo que decía, ¿no? El acto del placer, el acto la palabra que él usa es de saciedad, el acto de yo no tener un proyecto, una meta, intelectualmente de no estarme nutriendo. Cuando no tengo nada de eso en mi vida, lo que me queda más a la mano es meterme comida. Y me vino mucho la idea que usted decía de que 6 de cada 10 personas de pronto no tienen esta planificación en su vida, de pronto no tienen esas metas, no tienen una vida llena de satisfacción en otros ámbitos, y por eso se van a la comida. Sí, ya le digo, es muy frecuente. Es más, la semana anterior me acuerdo que llegó un chico que estaba emocionalmente devastado porque ha peleado con su novia de años. Y claro, lo único que hacía era comer. Claro. Y cuando se sentía mal empezaba a hacer ejercicio como loco, y obviamente le empezaba a doler todas sus articulaciones, ¿no? Exacto. O hay gente que me dice, me siento a comer, y si me ponen pues la fuente entera de algo al frente, yo no me levanto hasta que me acabe. Claro que sí. O también ahora con la pandemia, por ejemplo, se ven muchos niños o adolescentes que están solo sentados comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, y no hacen nada más. Exacto. Y probablemente están muy frustrados de no tener un contacto emocional con otras personas de su edad. Y esto también es otra cosa súper importante, Juanjo, que muchas veces, como estamos frente a las pantallas o al teléfono, estamos comiendo, exacto, ¿sí? Pero estoy con pantallas y mi cerebro ni siquiera se da cuenta de la cantidad que yo pude haber comido, porque mi conciencia no estuvo en la comida, estuvo en la pantalla. Entonces termino comiendo cantidades mucho más grandes de las que realmente necesito. Y probablemente cuando 20 minutos después mi estómago mandó a mi cerebro la señal de que ya estoy saciada, me siento saciado, pero hasta acá, porque comí sin darme cuenta. Entonces ese también es otro error importante, ¿no? El estar con pantallas o con televisión y no prestar el tiempo al acto de comer como tal. Exactamente, sí. Ahora, Pachi, ya estamos hablando un poco de esto de comer desmesuradamente, y yo le planteo la otra parte, la contracara. Gente que dice, como poquito, me cuido en mi dieta, me hidrato y hasta el agua me engorda, y gente que le cuesta bajar de peso. ¿Por qué pasa esto? A ver, yo creo que todo extremo es malo, ¿ya? Tanto el comer mucho como el comer muy poco también son malos. Porque hay gente que dice, hasta el agua me engorda. Puede ser, uno, que no estemos dimensionando verdaderamente cuántas calorías como. Porque hay gente que me dice, como poquito, pero el rato que calculamos no es poquito. O a lo mejor en poquita cantidad está comiendo cosas muy calóricas. En segundo lugar, yo diría, existe un sedentarismo importantísimo, a pesar de que en Cuenca nos destacamos por ser ciudadanos que hacemos mucho ejercicio.
existe demasiado sedentarismo y además pasamos muchas horas en trabajos virtuales o simplemente sentados, ¿ya? La comodidad de que tenemos ahora todo a la puerta, Claro, ¿sí? O pedimos o llamamos a que nos dejen o simplemente abrimos el refrigerador y está totalmente lleno. todo ahí, claro. Cuarto es que puede haber alguna alteración metabólica que esté haciendo que mi cuerpo no esté asimilando las calorías que debo comer. Ujú. Y también cuando hay poco músculo, ¿sí? Es imposible que yo queme mucha grasa porque el músculo es el que metabólicamente está activo. Claro, Entonces puede ser que yo tenga muy poquito músculo y tampoco estoy quemando las suficientes calorías. Y cuando yo como también muy restringida, mi cuerpo genéticamente está diseñado para hibernar. para sobrevivir, Entonces, claro. exactamente, entonces si yo como muy poquito, mi cuerpo lo que hace es guardar grasa y Ujú. comerme el músculo. Entonces Exacto. tampoco es bueno comer muy poco. Claro que sí. Y entrando en este punto, Pachi, algo que está muy de moda y sobre lo que hemos conversado también es esto del ayuno intermitente, que yo le decía, a mí me tocó hacerlo de una manera muy empírica, no guiado profesionalmente, pero cuando lo hice sentí como una conexión más grande con mi cuerpo. Empecé a sentir de verdad cuándo era hambre real, cuándo era simplemente que necesitaba llevarme a la boca, pero yo creo que se necesita de una guía de esto. ¿Qué tan bueno es el ayuno? ¿Por qué se debe ayunar? ¿Por qué no se debe ayunar? ¿Y para qué personas está como que destinado esto y para qué personas no? Ujú. Lo que yo siempre le comento también, Juanjo, cada persona somos un mundo tan Exacto. distinto y tan especial que no todo tipo de dietas es para todas personas, Ujú. ¿sí? Aparte que dietas maravillosas existen muchísimas, ¿sí? Claro. Pero pocas se pueden llevar a largo plazo. Ujú. Entonces, lo más importante es tratar de llevar una comida y un estilo de vida saludable para yo Claro. poderlo mantener a largo tiempo. Ujú. ¿Qué pasa con el ayuno? Si bien el ayuno es algo que está muy de moda, hay muchísimos estudios en animales que nos apuntan hacia resultados muy buenos y están ya haciendo estudios en humanos también, Ujú. los cuales también están siendo apuntados para resultados realmente buenos. Ujú. Uno, hay antienvejecimiento. Dos, se bajan niveles de grasa. También se bajan los niveles de azúcar o de glucosa a nivel sanguíneo. Mejora todo el perfil lipídico, es decir, el colesterol. Ujú. Mejora el hígado graso. Y como bien usted dice, uno empieza de nuevo a sentir hambre, ¿sí? Claro. No es el apetito o la gana de, sino en verdad Exacto. sentir hambre. Y lo bueno es que dentro de las horas que uno puede comer, come de todo. Ujú. Entonces, si yo puedo balancear bien estas 8 o 10 horas que yo coma, voy a nutrirme perfectamente bien Claro. y mi cuerpo también tiene un descanso para que mi hígado, mi intestino y todo Claro. tengan como una pausa, entre comillas, un poco más prolongada. Claro que sí. Yo sí recomiendo el ayuno para ciertos pacientes, pero como le dije, escogiendo para quién. Claro que sí. Y una de las cosas que yo tengo pendiente todavía es hacer la cita con Pachi para poder organizarme en esto, porque es lo que yo siempre les digo a los pacientes. Uno puede ayunar, pero para mí creo que la parte más importante es el rato que rompo el ayuno y con qué voy a comer, porque es exactamente con lo que empezamos la charla, ¿no? Puedo comer, pero no necesariamente me estoy alimentando. Entonces, sí, yo he visto en mí personalmente que me sirve, pero no puedo decir que es algo para todos y peor aún hacerlo sin un acompañamiento profesional, porque es necesario, ¿no? Cuando les comento como una anécdota, cuando yo empecé con esto, mi esposa también me dijo, ah, te está yendo bien, yo también voy a intentar. Y a los 2 días se descompensó y pasaba mareada y la glucosa. Y yo le dije, oye, espérate, de pronto no es para ti o de pronto le arrancaste de una sola y bueno, es algo que tiene que ser medido y llevado con un profesional. Pachi, como para sintetizar un poquito lo que hemos venido conversando, hay un tema ahora con las calorías y
y la alimentación, no sería la alimentación, sino los componentes de la alimentación. Unas personas dicen que hay que medir calorías, otras personas dicen que hay que ver si es que es proteína, carbohidrato, y se habla tanto a nivel de nutrición. ¿Cuál nos diría usted que es el concepto básico como para que una persona que cocine en su casa pueda alimentarse bien? Ya. Sí, lo que usted dice, Juanjo, es verdad. Lamentablemente tenemos un bombardeo de nutrición increíble Exacto. y yo creo que es importante siempre seguir guías formales, Ujú. ¿sí? Si uno quiere comer un plato balanceado, tenemos que tener siempre presente los tres macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y el otro grupo son los micronutrientes, que son todas las vitaminas y los minerales. Ya. Todos ellos son súper necesarios para nuestros cuerpos, pero hablando de macro calorías, o sea, de calorías, tendríamos que hablar dentro de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Ya. Generalmente, por ejemplo, del 100% de las calorías que yo necesito en el día, si yo no tengo ninguna patología, si soy una persona sana, yo necesito comer entre un 50 y un 60% de carbohidratos, de ese 100%, Ujú. ¿sí? Entre un 15 a un 20% de proteínas, perdón, Ya. sí, un 15 a un 20% de proteínas y un 20% de lípidos, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí yo regulo mi fórmula en un 100%. Ujú. Obviamente esto puede variar el porcentaje según la patología que tenga Claro, algún paciente, claro que sí. pero para una persona sana incluso se ha ido bajando un poco los carbohidratos. Antes los carbohidratos se consideraban entre un 60 a un 70% y en la actualidad se considera entre un 50 a un 60 máximo. Perfecto. Yo creo que como guía nos sirve, pero amigos, les vuelvo a recomendar hacer su cita y visitar a un profesional que nos pueda acompañar esto, porque como les dije, para mí es la base de la salud, la alimentación. Pachi, le voy a poner en un compromiso grande. Como uno de Enneagrama, ¿qué es lo que jamás les diera de comer a sus hijos? O algún Como, alimento, alguna cosa que está en los supermercados y usted diga, esto jamás porque no sé, no tiene, no es bueno, no es saludable, como el uno perfeccionista que es lo que nunca les diera. a ver, le soy sincera, yo trato de esquivar mucho ciertos alimentos, Ujú. pero no les restringo 100%, Ya, porque yo sé que si ellos se van a un cumpleaños o si se van a claro. otra casa, les van a ofrecer. Ujú. Entonces yo prefiero que mis hijos coman de todo y sepan qué es bueno y qué es malo. Exacto. Más que bueno y qué es malo, qué es nutritivo y qué no ¿Qué es les viene tan bien? nutritivo, Claro. ¿ya? Entonces, igual en mi casa hay golosinas, ¿sí? Ujú. Pero son restringidas. O sea, Claro. si comió la comida y estamos el fin de semana con los primos o lo que sea, pues abro una papa frita o un cachito en el cumpleaños, lo que Ujú. sea. Claro. Que no le daría a mi hijo son muchísimas cosas, porque la Ya. verdad es que la mayoría de cosas ultraprocesadas no son nada saludables. Ujú. Eh, lo que no recomendaría son las bebidas gaseosas azucaradas. Exactas. Esas son Sí, creo que las que más nos afectan, ¿no? Y las que yo digo son como droga, ¿no? Porque nos tienen en un estado en este estado de estrés que vivimos ahí corriendo todo el día, todo momento, y son para mí son las que generan todo esto también, ¿no? es que está todo tan estudiado, o sea, atrás de una empresa de alimentos está perfectamente estudiado la cantidad de azúcar, de sal y de grasa y otros Ujú. componentes que ponen adentro para que sea muy palatable a nuestro paladar. Exacto. Entonces, mientras más perfecta está esta fórmula, más adicción crean en nuestro cerebro y en nuestro gusto. Sí. Entonces, lamentablemente, todo está estudiado para que consumamos. Ujú. Y es por eso la organización del supermercado, en tal fila está esto, en tal fila el otro, el olor del Claro. pan, está todo estudiado. Sí, Entonces, sí. somos productos, o sea, somos nosotros personas manipuladas para consumir y lo consiguen porque Exactamente. estamos en un mundo Sí. tan globalizado que lo terminamos haciendo, pero lo importante es el equilibrio. O sea, puedo Exacto. comerme una golosina, me voy a una fiesta y me tomé tal o cual bebida gaseosa, pero es algo que lo hago ocasional, pero Ujú. no lo hagamos como que esto sea
hábito en nuestras casas. En los almuerzos y para toda comida, claro que sí. Uh-huh. Pachi, realmente ha sido algo muy, muy lindo, una información muy linda la que tenemos. Hemos conversado no solo de la parte emocional, sino también ya de la parte técnica, profesional de la alimentación. Metimos también un poquito del ayuno, que son ideas muy lindas y muy, muy grandes como para empezar en esto de fijarnos más en cómo nos estamos alimentando. Como para sintetizar esto, ¿qué 3 consejos le daría a la gente que nos está siguiendo en el podcast? Uno, intentemos llevar una vida equilibrada, ¿sí? Tanto como alimentación, como ejercicio y algo emocional. Uh-huh. 2, vivamos el presente. Aprendamos a disfrutar el momento en el que estamos viviendo y olvidémonos un rato del celular, de la pantalla o del problema. Y 3, intentemos cada vez conocernos un poquito más a nosotros mismos para poder entender al resto y no exigir al resto que cambie como queremos. Claro que sí, en realidad, amigos, es algo que yo siempre comparto. No se puede desarrollar ciertos hábitos como la alimentación, poniéndolo como algo aislado, si no se desarrolla uno como persona, porque es lo que decía Pachi en este momento. Si uno no se conoce, no podemos hacer nada, y parte desde ahí toda esta invitación a estudiarse, a evaluarse, a cuestionarse ciertas cosas para poder saber qué me hace bien, qué es lo mejor para mí, de pronto qué me gusta y qué no. Y yo les animo nuevamente a eso, a que se hagan un análisis y bueno, despertemos, como decía Pachi en un inicio, ¿no? De este letargo de vivir en automático y empecemos a evolucionar también en este aspecto de la alimentación. Muchísimas gracias, Pachi, por acompañarnos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos da. Ahora yo quisiera cerrar la entrevista con un jueguito que estoy haciendo, que me imagino que debe haberles escuchado, que es este juego de la ruleta de palabras. Yo le doy una palabra y usted me da su significado con otra palabra. Ya, no es un sinónimo. Sí, no un sinónimo, más lo que signifique para usted. Ya. ¿Sí? Listo. Vamos a ver. Deporte. Salud. Alimento. Podría placer. Eneagrama. Autoconocimiento. Perfección. Dificultad. Familia. Amor. Libertad. Paz. Conciencia. Conciencia. Podría ponerlo como presente. Perfecto. Muchísimas gracias, Pachi. Son 7 palabritas que han venido resonando en nuestras conversaciones, en los temas que hemos ido hablando, y creo que es importantísimo recalcar el tema de las pantallas, ¿no? Estamos tanto tiempo frente a una pantalla, estamos en una realidad virtual que nos olvidamos de lo que estamos haciendo ahora. Y nuevamente quiero agradecerle y quisiera que se despida con un mensaje a toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Bueno, yo también quiero agradecerle, Juanjo, por la invitación y la oportunidad. Siempre que puedo botar un granito de arena para alguien, me siento feliz, me siento realizada. Muchísimas gracias, le deseo siempre todo éxito. Yo siempre he dicho, usted es una persona muy, muy especial. Muchas gracias. Y simplemente para las personas que nos escuchan, quisiera mandarles un abrazo así como apretado, porque yo creo que eso es lo que necesitamos en la actualidad, el sentirnos amados, el sentirnos queridos, y que pase lo que pase en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo con la pandemia, lo único que nos va a quedar son las personas que realmente nos quieren y están al lado. Entonces, simplemente que sientan ese abrazo grande y vivamos lo que tenemos que vivir ahora día a día. Qué lindo. Muchísimas gracias, Pachi, por ese abrazo, porque de verdad es algo necesario. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar del otro lado, por compartir. Espero que esta información les haya servido. Espero que sea un puntito de partida para empezar con un cambio, con algo que realmente nos va a hacer bien a todos, que es tener conciencia sobre cómo nos alimentamos.
Una vez más, gracias por estar ahí, gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima semana con más invitados, con más temas. Y bueno, no se olviden de compartir esta información y hasta la próxima.